La filosofía natural alemana, Kant. Mientras el newtonianismo hacía carrera y se convertía en doctrina hegemónica en Inglaterra, los filósofos alemanes elaboraban una filosofía que ponía en evidencia la incapacidad del sistema mecánico para explicar el fenómeno de la vida y sus transformaciones en el tiempo. Desde Aristóteles en la Grecia antigua, pasando por los naturalistas de los siglos XVII y XVIII, había grandes sospechas e indicios, no suficientemente comprobados ni justificados racionalmente, que apuntaban hacia la idea de que la vida se fue transformando a lo largo del tiempo. La continuidad de la escala natural sugería que unas formas podrían haberse generado a partir de otras muy similares. Pero estos indicios no cristalizaron en una propuesta sobre la evolución de la vida, no por falta de hechos o datos empíricos, sino sobre todo por la ausencia de un marco filosófico adecuado en el que la vida y sus posibles transformaciones cupieran con toda propiedad. El compromiso del mecanicismo con las esencias o formas inmutables de Platón le impedía abordar con propiedad una teoría evolutiva. La Natura Philosophie, que se desarrolló a partir de la filosofía crítica de Kant y el idealismo trascendental de Schelling, fue una contribución que preparó el advenimiento del evolucionismo científico. Kant poseía una mente universal que abarcaba en lo fundamental todo el conocimiento científico de su época. Consideraba que el proceso de conocimiento requería de los sentidos que reciben las impresiones procedentes del exterior y del entendimiento que une y organiza estas sensaciones. Para que las sensaciones se pudieran convertir en conocimiento, debían ser organizadas por el entendimiento. El dato empírico no era fuente de conocimiento a menos que se lograra encasillar en un juicio dado a priori. Las categorías no provenían de la experiencia y constituían una condición de posibilidad para poder pensar los objetos. En otras palabras, hacer un juicio era categorizar o conceptualizar, y por tanto, habría tantas formas puras de categorizar o conceptualizar como formas puras de juicios. Kant identificó 12 categorías o modos de juzgar, las cuales agrupó en 4 clases de A3. Primero, cantidad, unidad, pluralidad, totalidad. Segundo, cualidad, realidad, negación, limitación. Tercero, relación, sustancia y accidente, causa y efecto, acción recíproca. Cuarto, modalidad, posibilidad e imposibilidad, existencia y no existencia, necesidad y contingencia. La experiencia estaría moldeada por categorías a priori a las que habría que adicionar las nociones de espacio y tiempo. Así las cosas, el conocimiento es una relación sujeto-objeto en la que el sujeto posee unas categorías a priori y el objeto, en cuanto corresponde a un noúmeno o cosa en sí, Ding an sich, es incognoscible pero pensable. Sin embargo, el sujeto mediante el uso de las categorías logra captar las apariencias o el fenómeno. Kant quiso explicar el mundo por medio de categorías mentales que funcionan como condiciones del conocimiento y de la conciencia, puesto que sin ellas es imposible tener una experiencia comunicable. Las categorías sirven para explicar los objetos de la experiencia, pero no para pensar en objetos trascendentes que están más allá de la experiencia. Por ejemplo, el concepto de unidad tiene un valor objetivo si se usa para pensar en un objeto determinado, como un edificio de Salmona, pero no sirve para pensar en Dios como una realidad. En el mismo sentido, la categoría de causa-efecto tiene valor objetivo cuando se aplica a una relación existente entre fenómenos, como la congelación del agua a 0 grados, pero no sirve para inferir que Dios es la causa del mundo. El subjetivismo kantiano impide indagar sobre el origen de estas categorías que en últimas nos remiten a un sujeto trascendental, cuya existencia emana de las profundidades del alma humana. Kant critica la razón pura. Por el contrario, sería más interesante hablar de una historicidad del sujeto que dé cuenta de la sucesiva aparición de las categorías y que en lugar de inferirlas a priori, logre inferirlas a partir de la experiencia. Es decir, que en lugar de explicar la experiencia por las categorías, explique las categorías por experiencia. Kant reflexionó sobre el fenómeno de la vida en la crítica de la facultad de juzgar, donde afirmó que la noción de causalidad mecánica era necesaria para explicar la organización del mundo fenoménico, pero insuficiente para entender los fenómenos de la vida. Para entender la morfología, las relaciones sistemáticas, la organización y desarrollo de los seres vivos, es necesario suponer que ellos actúan como si, als ob,
expresaran un propósito que coordina sus principios de organización. Kant puso como ejemplo el desarrollo embrionario, en el cual las etapas tempranas adquieren sentido únicamente en referencia al producto final, y por tanto la fase final del desarrollo, que es un efecto de las anteriores, también actúa como si als ob fuera su causa. Para Kant debemos aceptar la causa final en las explicaciones, a pesar de que introduce una circularidad profunda en el razonamiento. ¿Cómo explicar la organización existente sin aceptar una organización anterior? El concepto de materia viviente es en sí mismo una contradicción, puesto que la inercia o ausencia de vida es la característica esencial de la materia. En consecuencia, se debería aceptar algún tipo de organización como punto de partida. Por otra parte, es inevitable suponer que los seres vivos son como si, als ob, hubieran sido diseñados con un propósito por un creador inteligente de acuerdo con un arquetipo ideal. Pero esta suposición no tiene ningún fundamento objetivo y no refleja lo que existe en el mundo real, no huménico, de la cosa en sí, puesto que se refiere a la realidad que va más allá de la experiencia y por tanto es inaccesible para la ciencia. Para Kant, el azar se hace evidente en la relación que va de las partes al todo. Asimismo, la necesidad se hace evidente en la relación que va del todo a las partes. Existe por tanto una relación de reciprocidad entre finalidad y azar. La pertinencia de la causa final no puede ser demostrada en cuanto se identifique con el propósito de un creador externo, pero se justifica desde una perspectiva internalista, antimecanicista, según la cual la naturaleza funciona como si, als ob, fuera un ser inteligente. Si la pertinencia de la causa final no puede ser demostrada, entonces en sana lógica, la hipótesis que considera a los sistemas naturales como inteligentes no debería ser desechada. Posteriormente, en 1797, Schelling, en contra del dualismo crítico de Kant, justificó una noción de identidad absoluta entre el ser y el pensar, materia y espíritu, objeto y sujeto, como fundamento de toda realidad, de manera que los diversos fenómenos de la naturaleza eran formas determinadas del ser y la conciencia del espíritu del mundo. La evolución de la naturaleza era el autodesarrollo dialéctico del espíritu del mundo, una noción claramente idealista que, no obstante, en una época de predominio del pensamiento mecánico, señalaba que la transformación es un fenómeno espontáneo, consubstancial a la naturaleza misma. El ordenamiento inteligente del mundo se explicaba por una subjetividad que, en cuanto trascendía de conciencia individual, era también la objetividad última. Si la organización podía captarse solo en relación con el espíritu, Geist, en los seres naturales debería existir una unión original e íntima entre el espíritu y la materia que generaba vida. La realidad íntima y primigenia poseía desde el comienzo tantos aspectos mentales como materiales, y la naturaleza progresaba gradualmente hacia fases superiores, produciendo en cada fase un tipo ideal, Feuerbach más completo. La causa final o meta de la evolución natural era llegar a niveles mayores de individualidad, desde los animales menos individualizados, menos complejos, hasta los seres perfectamente individualizados, complejos como el hombre. La evolución de la vida coincidiría con el avance de la razón humana y en el absoluto se fundirían naturaleza y mente. Schelling describió un proceso de desarrollo en el que en la semilla original daba lugar a los primeros individuos de una especie, expresando, de manera imperfecta, el concepto de especie, Gattungsbegriff, pero a medida que los nuevos individuos evolucionaban expresaban los rasgos de la especie con mayor intensidad, hasta dar realidad de forma íntegra al concepto de especie en las variedades de individuos más evolucionados. Propuso que la evolución dinámica del embrión constituía un signo fenoménico del desarrollo lógico más profundo del ser absoluto a través de sus etapas evolutivas. Rememorando de algún modo la alquimia medieval, se podría decir que para Schelling el microcosmo del útero animal recapitulaba el macrocosmos del útero de la naturaleza. Las formas esenciales de las especies evolucionaban en un sentido lógico de acuerdo con la dialéctica más profunda del ser. La idea de propósito o finalidad inherente a la evolución jugó un papel destacado en la visión de Schelling, y la influencia que dejó en el pensamiento biológico debió esperar a que fuera superada por Darwin. Sin embargo, indujo a los científicos de su época a pensar la vida en términos de evolución y desarrollo. Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832,
expresó de un modo elocuente y poético el espíritu de la Natura Philosophie en el siguiente párrafo. Abro comillas. Todo animal, un fin en sí mismo, avanza hacia la perfección, desde el útero de la naturaleza y produce hijos perfectos. Todos los miembros se forman siguiendo leyes eternas, y las formas más raras atesoran el secreto del patrón original, Uabild. La forma del animal determina su modo de vida, y esos modos, a su vez, actúan sobre las formas, y así la formación ordenada, Bildung, se mantiene firme, aunque inclinándose hacia el cambio a través de la acción de las condiciones externas. Cierro comillas. Para Goethe, todas las plantas presentaban un único patrón básico u hoja ideal, a partir del cual se podían reconstruir la planta completa, y el patrón de los vertebrados podía reconstruirse a partir de una vértebra que se modifica y repite. La parte poseía la estructura básica del todo y por tanto podía reconstruirlo. Basado en la idea de que los huesos del cráneo eran vértebras modificadas, predijo que en el humano había un hueso sin identificar que posteriormente descubrió, hueso intermaxilar del cráneo, en fetos demostrando que un único plan subyacía a la forma humana y animal, cuyo patrón común se revelaba en etapas tempranas del desarrollo, cuando el hueso no se había fundido todavía con la mandíbula superior. La observación de un plan estructural común entre todos los animales, incluyendo el humano, en su época tuvo tanta importancia como tiene para nosotros en el presente la certeza de que compartimos con los animales más del 90% del genoma. Igualmente, según Goethe, la similitud del plan corporal constituía una prueba de la evolución de las formas de vida. La transformación únicamente afectaba las características secundarias, ya que en últimas existía un único tipo de planta y un único tipo de animal que definía las características fundamentales y permanecía invariante. Esta última afirmación fue sostenida con vehemencia por G. E. de Saint-Hilaire en defensa de las tesis transformistas de Lamarck. Borfot menciona que se ha convertido en conocimiento público que Goethe anticipó la teoría de la evolución. Ciertamente Goethe sostuvo la idea de evolución, pero le dio una explicación que difícilmente podría equipararse con el darwinismo. En la misma forma que Kant, Goethe concibió los organismos como un todo coherente con propositividad interna, donde todas las partes eran útiles. Advirtió que desde una mirada externalista, las partes podían parecer inútiles, puesto que la coherencia funcional interna de la naturaleza animal las moldeaba sin tener en cuenta las relaciones externas. Para la morfología trascendental, el mundo animal se ordenaba de acuerdo con unos pocos tipos ideales o patrones abstractos consistentes en una organización topológica constante de las partes, las cuales constituían transformaciones a partir de un único elemento. De acuerdo con Stephen Jay Gould, 1977, la Natura Philosophie se caracteriza por dos creencias centrales. Primero, la naturaleza se desarrolla de acuerdo con una tendencia progresiva. Segundo, existe una unidad fundamental en todas las leyes de la naturaleza, que liga los mundos materiales y mentales en un sistema orgánico unificado. La filosofía natural disuelve los dualismos en un universalismo biocéntrico. Para comprender mejor las concepciones de la filosofía alemana, que recurren permanentemente a su inspiración embriológica, examinemos lo que los naturalistas proponían al respecto. La teoría de la recapitulación fue introducida por Friedrich Tiedemann, 1781-1861, al proponer que todo animal, durante el proceso de desarrollo, antes de alcanzar su estructura adulta, pasa por la organización de una o más clases de animales inferiores, lo que equivale a afirmar que todo animal comienza su metamorfosis con la organización animal más simple. Abro comillas. Lo mismo que cada individuo comienza con la formación más simple y, durante su metamorfosis, se hace más evolucionado en Bicklet y desarrollado, así el organismo animal completo, el reino animal, parece haber comenzado su evolución en Bicklung con las formas más simples de animales, es decir, con los animales de las clases inferiores. Cierro comillas. Las especies y los individuos se desarrollan de acuerdo con las mismas leyes, la transformación progresiva de lo simple a lo complejo. Según Richards, el principio general de la recapitulación fue una de las fuentes del pensamiento de Darwin. El plan estructural que refleja la unidad del reino animal es el resultado de la descendencia a partir de fases más primitivas que poseen el tipo original arcaico, Uabild. Posteriormente, Haeckel justificó la recapitulación al enmarcar la visión de la filosofía natural dentro de una interpretación darwiniana de la evolución. Karl von Baer, 1828,
Formular las siguientes leyes de la ontogenia. Primero, las características más generales de un grupo amplio de animales aparecen primero o más temprano en los embriones que los caracteres más específicos. Segundo, lo más específico se desarrolla a partir de lo más general. Tercero, cada embrión de una forma animal dada, en vez de pasar a través de las formas de otros animales inferiores, se va separando de ellas. Y cuarto, los embriones de las formas superiores no se asemejan a otras formas adultas, sino a los embriones de las formas inferiores. Los embriones van de lo general y simple a lo específico y complejo. Debido a que las formas menos desarrolladas de animales se han alejado muy poco de su condición embrionaria, retienen cierta similitud con los embriones de las formas superiores. Las formas primitivas se asemejan más al arquetipo hipotético, forma idealizada, de un plan de organización en particular. Los peces adultos están más cerca de este tipo básico que los mamíferos adultos. Sin embargo, ambos se asemejan al arquetipo vertebrado en la ontogenia temprana, pero el desarrollo de los mamíferos ha divergido más que el de los peces. El desarrollo es un proceso de diferenciación de lo más homogéneo y universal a lo heterogéneo e individual. Por tanto, los embriones de un arquetipo determinado se asemejan, no a las formas permanentes de organismos inferiores, sino a ellos mismos en etapas previas al grado de diferenciación que caracteriza a la familia, género y especie. Al modo de Schelling, von Baer sostenía que la esencia, Wesenheit, u organización presente en el huevo fertilizado, gobierna su desarrollo completo. El estado arquetípico se ha identificado con el estado filotípico o una fase en la ontogenia temprana donde las diferentes formas características de un filum convergen entre sí hacia un estado de máxima similitud a partir del cual difieren y se diferencian. Es decir, que la ley de von Baer se aplica solo a partir de ese estado en la etapa de diferenciación. La idea de la recapitulación se mantuvo a pesar de que von Baer, en su obra Die Entwicklungsgeschichte der Tiere, 1828, formuló varias objeciones fundamentales en evidencias empíricas como, primero, muchas características de los embriones están ausentes en el adulto. Segundo, el modo de vida del embrión impide la repetición completa de las formas inferiores. Por ejemplo, un embrión de mamífero sumergido en la placenta nunca se asemeja a un ave. Tercero, nunca hay una correspondencia morfológica completa entre un embrión y cualquier adulto inferior con el que se le compara. Por ejemplo, un embrión de pollo pasa por un estadio en que presenta un corazón similar al de los peces, aunque para otras características sea muy diferente de los peces. Cuarto, al contrario de lo que predice la recapitulación, puede ocurrir que características transitorias en la ontogenia de animales inferiores aparezcan en estados adultos de animales superiores. Existen características transitorias en embriones de aves que son fijas en mamíferos adultos. Quinto, las estructuras comunes compartidas por embriones de animales superiores y adultos inferiores no siempre aparecen en el embrión, en el orden correspondiente a su aparición en adultos inferiores. En síntesis, los embriones derivados de un determinado arquetipo se asemejan no a las formas permanentes de organismos inferiores, sino a ellos mismos en etapas previas donde aparecen los caracteres propios de su orden, familia o género. Además, para von Baer, y de acuerdo con Cuvier, 1812, existían 4 arquetipos animales o modos de organización: moluscos, articulados, radiolarios, vertebrados, que se mantenían separados y distintos en la naturaleza, es decir, que no podían explicarse como grados distintos de desarrollo continuo y progresivo. Así, la recapitulación tendría lugar únicamente dentro de cada embranchment correspondiente a un plan corporal. El desarrollo individual dentro de cada arquetipo comienza con las características más generales durante las etapas más tempranas de la embriogénesis y continúa hacia grados más altos de diferenciación que le confieren las características propias de la especie. Es decir, que el feto del vertebrado no pasa por las formas de los articulados y moluscos. El embrión del animal vertebrado es desde el principio un animal vertebrado y en ningún momento corresponde a un animal invertebrado. O sea que los embriones de los vertebrados no pasan en el curso de su desarrollo a través de ninguna forma permanente de animal adulto actual.